Arrancamos con otro episodio de Incómodos, este espacio donde los temas polémicos y controversiales tratamos de que sean conversables. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias o convicciones, pero creemos que siempre se puede dialogar. No solamente dialogar, sino también podemos debatir, pero siempre teniendo presente que lo debemos hacer en la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast. En el episodio pasado estuvimos hablando un poquito de la gratificación instantánea, bueno, un poquito, casi una hora, de la gratificación instantánea. Y una de las cosas que no mencionamos en ese episodio es un artículo que habla de que uno de los gratificantes instantáneos que más protagonismo tiene en los espacios digitales es la pornografía. Y tema incómodo. Sí. Tema incómodo para hablar. Pero este video que vamos a ver ahorita fue un detonante que desde mi punto de vista, y recuerdo cuando lo vi, se los pasé, lo compartimos y a todos dijimos, en ese momento dijimos, Hagámoslo. hay que hablar de esto. Hablemos. Vamos a ver el video, vamos a hablar de este video y luego vamos a reflexionar un poquito de muchas de las cosas que se mencionan aquí. El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aún teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar Generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños pornonativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com. Duro, ¿no? Es muy duro porque somos padres. Esto es una campaña de una fundación que se llama Dale la Vuelta. Dale la vuelta. La fundación se llama Dale la Vuelta. Y ellos lanzan esta campaña que hay muchas cosas que a mí me llamaron la atención de este video. Obviamente, desde que existe Internet, quien ha dominado la escena, por decirlo, el contenido más en términos de búsqueda, en términos de volumen, en términos de audiencia, la pornografía siempre ha dominado Internet. Pero una de las cosas que me llama a mí mucho la atención de esta campaña, porque generación, como lo que ellos definen como generación XXX. Primero el término me llamó muchísimo la atención porque desde el marketing siempre se han categorizado las generaciones por rangos de edades. Es decir, lo hablábamos mucho en el episodio anterior de las gratificaciones instantáneas, que la generación como que está siendo más juzgada y afectada es los centennials, que generalmente los centennials son hoy en día como de 24 años para abajo. Luego están los millennials, la generación X, los baby boomers. Pero esta es una generación, como ellos la describen, que es la generación XXX, que además el término que utilizan que es pornonativos. O sea, es muy duro porque yo recuerdo que hay una generación que fue la que se llamó los nativos digitales. Los nativos digitales es esa generación que, a diferencia de... Yo te voy a incluir ahí, te voy a incluir. Sí, porfa. Nosotros nos tocó aprender a usar Internet. Sí. A nosotros nos tocó aprender las redes sociales. Es algo que no existía y tuvimos que aprender, pero la generación nativo digitales
la palabra misma lo dice, para ellos la digitalización es natural. Y esa mamá que decía, ay, es que mi hijo sí es inteligente, mira cómo usa el celular. No, es que ya eso viene en la generación. Ya y las mamás creen así que usan la tablet, ay, es súper dotado, ¿no? Ya eso es nativo, ya eso viene intrínseco, es la generación nativa digital. Pero cuando tú reflexionas sobre el término porno nativo, es una generación que intrínsecamente nace con la normalización de la pornografía. Y eso a mí sí ahí fue cuando me dijo, miércoles, tenemos que hablar esto. Y ellos se lo atribuyen mucho hay 3 factores. Y aquí luego quiero saber realmente qué opinan de esto. Ellos se lo atribuyen a 3 factores que son muy lógicos. Lo primero es los dispositivos móviles han hecho que el acceso a la pornografía o al contenido pornográfico, que nuevamente es el más buscado y es el que predomina en Internet, ellos dicen que hay un efecto que se llama la triple A. Y la triple A es que hoy en día, gracias al acceso que tenemos, los jóvenes, y fíjate que ellos hablan de niños a partir de 9 años, yo creo que inclusive es inferior. Sí. La pornografía hoy en día es muy asequible, es decir, es extremadamente gratis. Cada vez es más el contenido que tú puedes encontrar en plataformas sin pagar. Es accesible porque está disponible 24/7 solamente con esto. Y solamente el decir esto tiene un grado de responsabilidad, porque esto es una campaña de generar conciencia. Y hay gente que en este momento puede estar pensando que el decir esto puede ser que hay personas que estén descubriendo esto, pero ese porcentaje es muy pequeño. Sí. La realidad es que cuando tú ves la data dura en el mundo, hay muchos padres que realmente están obviando esto que es fáctico. Creo que ahí le decían que ya el 90%, o sea, adolescentes menores de 12 años, el 90% ya ha consumido. 90%. Sí. O sea, pero mira por qué refuerzo este punto. Porque la tercera A es que es anónimo. Sí. Es decir, hoy en día, no sé, cualquier padre le presta su teléfono a su hijo, que pueda tener 10, 11 años, y ya él sabe cómo utilizar, porque la mayoría de los buscadores hoy en día ya es muy fácil colocarlo en modo anónimo. E inclusive muchísima de la industria pornográfica sabe y te educa cómo colocar los celulares en modo anónimo para que nadie sepa que lo estás viendo. Entonces, cuando unes estas 3 variables, que es asequible, accesible y anónimo, obviamente esto lo que va es disparar el consumo que hemos visto históricamente desde los años 90, principios del 2000, de consumo de pornografía, cómo se transformó la industria de la pornografía. Esto la va a disparar a sus niveles más altos, y a los niveles que está llegando y los efectos que está teniendo, yo creo que pueden ser devastadores y vale la pena debatirlos. Sí, ¿no? Y que ese anonimato, quería agregar algo acá, también va dado que ahorita como que es así, o sea, es algo oculto, o sea, no es algo que tú quieres que sepa. Entonces la posibilidad ahorita de, por ejemplo, en tu buscador, que no haya un historial y que nadie sepa lo que estás haciendo, porque ahorita los padres ponen rastreadores en los hijos, pero ahorita con la capacidad que tienes de simplemente... Muy fácil. Exacto, no dejar huella. Y que también con respecto a ese anonimato, a la industria le conviene. Claro. La industria del porno no le interesa el daño que esto está causando, ni a dónde llega, ni a quién llega. Ellos simplemente quieren que se consuma su material porno. Y es muy de fácil acceso. De por sí, cualquier persona puede entrar y no hay una forma de confirmar de que tú seas una persona apta, que tenga la edad correcta para poder consumir este tipo de pornografía. Cualquier niño joven puede llenar un formulario de estos y simplemente acceder a ese material pornográfico. Y eso es lo que lo ha hecho tan accesible. Y por eso es que está a la vuelta de un clic. Cualquier persona lo puede tener. Antes nuevamente hablando del viejo, para yo poder consumir pornografía, porque esto es algo que tenemos que dejarlo bien claro. Estos 3 que estamos acá sentados en esta mesa, no somos unos santurrones, sí. Y que ustedes han sabido desde el principio, desde que grabamos el primer episodio, en qué creemos, quiénes somos y cuáles son nuestras creencias, pero eso a nosotros no nos hace inmunes a toda esta información.
¿ok? Y todos hemos pasado por etapas de pornografía en nuestras vidas. Pero hablando de a lo viejo, es que Era más difícil. Tenías que ir a un kiosco. en mi época, sí, tenías que ir a una revista, pero no conseguías la pornografía explícita que consigues ahora a solo un clip. No, era sumamente difícil, porque aún hasta para que te vendieran una revista tenías que buscar a alguien adulto que la comprara o que la pudiera conseguir para que tú pudieras verla, y aún esta pornografía ni siquiera tiene nada que ver con lo que se muestra en la actualidad. Y este es el peligro que corre esta generación, que lo tienen demasiado fácil. Tú solamente con tener un móvil, un aparato de estos y abrirlo, tú automáticamente te estás exponiendo a pornografía. Es más, puedes tener pornografía explícita o puedes simplemente entrar a tus redes sociales y vas a conseguir a las mujeres semidesnudas o a cualquier marca aún sexualizando, utilizando aún esta pornografía no explícita para llevarte a lo que ellos quieren que tú consumas. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención tiene que ver mucho con la facilidad de acceso. Es increíble cómo, por ejemplo, en un país como en Estados Unidos, a las grandes plataformas de tecnología como Meta, TikTok, todo el baneo, las grandes redes sociales, se les exige obviamente un mínimo de edad para tener un usuario. Y la cantidad de leyes y discusiones que hay alrededor de esto son infinitas, pero la industria de la pornografía mueve tanto dinero, que los grandes players hoy en día ni siquiera están regulados. No hay regulación que realmente prohíba el acceso a. Es decir, hay mucho contenido, la mayoría del modelo es freemium. Es decir, tú puedes consumir mucho contenido gratis y luego si quieres pagar, si pagas es porque quieres tener otro tipo de contenidos. Yo tengo una experiencia con eso que estás diciendo, Juan. A mí una vez me ofrecieron un trabajo de freelance. Yo hacía copyright y me llegó un trabajo de España y me estaban ofreciendo un dineral, o sea, por trabajar en un proyecto, pero la persona que me contacta no me dice los detalles. Me dice, me quiero reunir contigo para darte los detalles porque por aquí no lo podemos hablar. Yo, bueno, ¿qué? Me llaman y era una página donde quería que yo le hiciera los copy de pornografía y escort. Y cuando yo le dije, no, brother, yo no puedo trabajarte en esto, pero te vamos a dar tanto. Y yo era una cifra así que... Claro, chamo, las moneditas absurdo. que Me dice, no, empezaron a saltar. esto da mucho dinero. Y anónimo, me dice. O sea, es algo que tú vas a hacer, nadie va a saber. Y eso que dices es muy cierto, man. O sea, es una industria que la gente no sabe, pero genera demasiado. No, claro, es la industria que lidera. Mira, ¿y de cuánto hecho. dinero te ganaste? Nada, me fue que salí ahí. Pero me acordé de esa broma y un miércoles. Nosotros empezamos a hablar de incómodos. Ni siquiera habíamos grabado el primer episodio. O sea, yo sabía que este era un tema que nosotros íbamos a tocar en algún momento. No sabía que lo íbamos a tocar tan rápido. Esto apenas es el episodio 6. Pero para mí es burda de incómodo hablar de esto, porque obviamente tú al mismo tiempo sientes que le estás haciendo publicidad y que la gente descubra que esto existe. Sí. Pero cuando yo vi esta campaña y vi los datos, porque eso que vimos en el video, ellos realmente al final tienen una página y hay un documento que te puedes descargar de la fundación de ellos, que me recomiendo mucho que lo hagan. Que lo hagan. Porque la cantidad de data que manejan, tú dices, no, yo no estoy diciendo a nadie que el mundo no conozca. O sea, ya esto es una realidad. De hecho, estoy bastante ciego de la realidad que existe. Y un poquito, creo que siempre lo hemos tratado de hacer. Nosotros nunca hablar en este podcast desde nuestra opinión, hablar mucho desde lo fáctico, luego pasar a nuestra opinión y además ya hablar desde nuestra experiencia personal, que yo creo que le da mucha validez. Y recuerdo cuando yo les pasé el video y empezamos a debatir y nos reunimos antes de grabar, empezamos a conocer facetas de nosotros mismos que ni siquiera conocíamos. Y tú lo decías al principio. O sea, sí, nosotros abiertamente de esto va este podcast, dejar claro en lo que creemos, poner una opción sobre la mesa muy clara, así como hay miles en la mesa, gente poniendo sus opciones y yo creo en esto o no creo o decido, nosotros ponemos nuestra opción sobre la mesa, desde el respeto, pero dejamos muy claro en lo que creemos. Y yo creo que me recuerdo que en el episodio 1, que ese episodio 1
hablaba mucho en la importancia de creer y dejábamos claro en lo que nosotros creemos. Nosotros dijimos, en este momento que lo estamos como dejando públicamente, es que, y yo estoy seguro, y bueno, y va a seguir pasando, la cantidad de gente que salió y dijo, ¿qué cristiano vas a estar haciendo tú? O sea, si yo te he visto a ti en esto y yo he visto cuando tú le caes a gritos, ¿por qué cristiano vas a estar haciendo? Y generalmente se cree que la persona, que un cristiano, una persona que realmente declara y pone su confianza en Cristo, es una persona ya perfecta. Y es todo lo contrario. O sea, de hecho, recuerdo que a mí algo de esa discusión me quedó muchísimo, y es que yo veo la parte de ser cristiano como algo aspiracional. O sea, porque yo aspiro ser como Cristo. No necesariamente, soy así. Y bueno, obviamente no soy así. Vamos camino en... Y el tema de la pornografía es un tema difícil de hablar, porque tú lo decías hace rato, todos de alguna manera u otra hemos pasado por esto. Y yo les confesaba en ese momento que para la pornografía a mí fue de esas batallas durísimas de pelear en la vida, porque yo recuerdo demasiado claro, pero demasiado claro, la primera vez que yo me expuse a la pornografía. Y de hecho este estudio dice que uno de los principales iniciadores de la pornografía viene dada por un familiar, por un amigo cercano que te acerca a... Y yo tenía 7 años. Y hay cosas que yo tengo muy mala memoria. Eras un pero niño. yo recuerdo muy claro ese día. Pero como se lo puede escribir, cómo estaba vestida la persona. O sea, yo recuerdo muy bien ese día cuando un amigo el hijo de una muy amiga de mi mamá, que él me llevaba a mí, o sea, él tenía 14, 15 años. Él tenía así 14, 15 años. Después que mi mamá y nos dejaron con él para que él nos cuidara, él nos mostró una cinta de VHS, para que no sepan, quien sea que sepa un VHS, googlealo. VHS. Y él nos sentó para que viéramos eso. Y yo recuerdo que para mí fue traumático. Sí. Y yo muchos años después, en mi lucha con la adicción, entendí todo lo que eso desató. O sea, y yo se los decía inclusive hace 20 minutos antes de grabar. Aún después, yo siempre he dicho, yo tomé la decisión de creer y de seguir a Dios a mis 28 años. Y yo, aún siendo cristiano, aún estando en la iglesia, aún estando como parte de un liderazgo en una iglesia donde yo estaba en la parte de jóvenes, la pornografía era una lucha muy, 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 muy fuerte, y siempre fue un tabú hablar de eso. Sobre todo a mí me pasaba mucho que hablar con gente de la iglesia me costaba mucho, porque yo me sentía el raro, yo era el único que lo hacía. A mí me pasó algo parecido, o sea, no tanto con la iglesia, o sea, pero la iglesia me ayudó mucho. En este caso, la iglesia se hablaba abiertamente del tema de la pornografía. Pero a mí me pasó tal cual como Juan Carlos. Un amigo, me acuerdo de la casa, me acuerdo que sí, que íbamos a estudiar y el chamo puso una porno en la computadora, me acuerdo de la página, me acuerdo todas las imágenes. Fue mi primer acercamiento con una pornografía. Y fue en el liceo. Pero ya mis amigos se habían inicializado desde el colegio. Claro. O sea, yo fui tardío. Yo prácticamente ahí fue una burla, porque utilizaban términos que se hallaban obviamente en esos videos pornográficos y yo no los entendía. Entonces eso me llevó también a tener un acercamiento a la pornografía bastante sin ningún tipo de base ni nada, sino que de una vez allí. Y uno encuentra como literal una satisfacción instantánea. Así es. Pero al mismo tiempo como para mermar las penas. O sea, como que era burda de loco, pero me acuerdo era la escena, el porqué y el desconocimiento. Sin embargo, en la iglesia sí, o sea, se habló abiertamente del tema, y fue donde yo encontré como ciertas herramientas como para poder hacerlo. Pero eso que dices del grupo de amigos que te inicia, o sea, que no lo haga mi familia, a mí eso me pegó. O sea, que mi papá no se haya sentado conmigo a contarme y a decírmelo, no, me pegó demasiado, porque sentí que otro me enseñó. O sea, otro me explicó algo de una forma, sí, o sea, es como que tú dices que porque eso es bueno. Entonces te lo venden y tú ves eso y llegas a la casa y obviamente es algo que tuviste muy privado, no se lo vas a decir a tu papá. Claro. Entonces es el caso así, me pongo en esta postura de que pasa mucho. A veces es tan importante la educación temprana, la educación sexual temprana dentro de los hogares. Pero los padres a veces tenemos tanto tabúes con respecto a estos temas que creemos que con callarlo estamos protegiendo a nuestros hijos por no tocar un tema a temprana edad.
y pensamos a lo mejor vamos a abrir su mente a un tema que a lo mejor él desconoce, pero nos estamos engañando. Nos Julián, una estamos pregunta. engañando. Tú como papá, Sí. en algún momento, o sea, ¿tú serías capaz de decirle a tu hijo, yo también he consumido pornografía, y tu hijo, o sea, de una edad de 12 años? Sí, bueno, quería comentarte que uno de mis temas con mi hijo, tengo un hijo varón, Daniel, de 19 años, y tuve que sentarme a hablar abiertamente con él acerca de mi vida y el consumo de pornografía que yo tuve también como joven, porque eso es una de las cosas que a veces los padres queremos tomar una posición donde acusamos o vemos esto como algo satanizado y un pecado tan grande que tú lo estás cometiendo y yo no. Y resulta que la única forma o una de las mejores formas de tú llegarle a tu hijo es decirle, mira, yo tengo empatía contigo porque yo también fui víctima, yo pasé por allí, yo consumí pornografía. De por sí, siempre le he comentado a mis hijos, tengo hijas también, y una de las cosas que le he abiertamente a mis hijas le hablo acerca del daño que causa la pornografía, no solamente al varón, sino a la niña también. Y Eso, como... sorry que interrumpa, nada más como, pues lo hablábamos esta mañana, Sí. o sea, generalmente se piensa que la pornografía es consumida por hombres. Sí. Y la data de este estudio y la data de muchos estudios abiertos que hay, el aumento de la pornografía consumida por mujeres y niñas Sí. a mí me dejó en shock. Era que sí, los hombres 90 y las mujeres en 80 en aumento. Sí. O sea, sí, y lo tremendo es que el varón consume la pornografía porque está buscando una satisfacción sexual. La pornografía daña y pervierte todo el sistema, el diseño sexual, lo pervierte por completo. Y fíjense algo, mucho para terminar la idea anterior, conversar con nuestros hijos abiertamente acerca de estos temas, tú te estás adelantando a esa educación sexual que le pueden dar, esa mala educación sexual que le pueden dar sus amigos o un familiar o el que él puede conseguir, porque ahora es más fácil que él lo consiga en las redes sociales, a un TikToker, a un influencer llegue y hable abiertamente acerca de este punto y despierte en él la curiosidad y lo lleve a consumir pornografía. Y por eso es que nosotros los padres tenemos que armarnos de valentía, y no solamente de valentía, sino documentarnos cómo vamos a educar a nuestros hijos sexualmente y alertarlos acerca de este daño que causa la pornografía. Yo, en mi caso, ya que cada uno de ustedes hablaron, ahora me toca a calzón quitado con Julián Izarra, yo consumí pornografía desde chamo, no recuerdo la edad así como Juan Carlos, pero sí desde muy chamo, y recuerdo que esto... No era blanco y negro. Era como blanco y negro. Y puedo recordar que en mi vida yo me convertí en un joven promiscuo, porque la pornografía no te deja solamente en la satisfacción visual que tú consumes en ese momento, sino que tú quieres ejecutar lo que estás viendo, tú quieres vivirlo, no te vas a complacer solamente con lo que estás viendo en una pantalla, sino que quieres llevarlo a la ejecución. Y yo me convertí en un hombre bastante promiscuo durante muchos años de mi vida, y esto me evitó llevar relaciones firmes. De por sí, yo tengo una hija de 26 años que es hija de mi primer matrimonio, pero este matrimonio fue un fracaso total porque la pornografía había afectado tanto mi mente y mi corazón y la perspectiva que yo debía tener acerca del matrimonio, que esto terminó siendo un desastre. Las estadísticas dicen que el que consume pornografía, muchachos, en altos niveles, llega aún al matrimonio de una forma tan cargada y tan perversa que cuando llegan al lecho del matrimonio terminan violando a sus mujeres, queriendo poner en práctica todo lo que ellos han aprendido a través de la pornografía. O sea, hay una aberración. Es lo que llama este estudio la erotización de la violencia. Sí. Así mismo es. Ese término me pareció Ese término es brutal. tremendo. Porque Erotización de la Y violencia. eso que dices, Julián, es que uno como que cuando consumes eso, cada vez vas pidiendo más. O sea, como que la sobreexposición al contenido es como una satisfacción que siempre quiere más. Entonces sí que visualmente también empiezas a ponerla más dark, ¿sabes? A irte más profundo, y ahorita la pornografía hay de todo, ¿sabes? Y cada vez es como más complicado los niveles de pornografía que hay,
que o sea, yo no me he puesto a investigar, pero por lo que he escuchado en amigos también, términos que yo ni siquiera reconozco, pero estamos hablando de cosas de enanos, o sea, de cosas que tú... Sí, es un mundo muy complejo. Un mundo bastante complejo, desconocido, pero bastante consumido. Y el anonimato obviamente sirve para que hagas toda una cantidad de cosas. Pero lo que voy, es algo que te hace, te desvirtúa de una manera tan salvaje que no hay como un punto donde tú digas, ¿dónde acaba? O sea, Sí. ¿cuál es el límite de lo que estoy haciendo? Y son pocas personas las que se atreven a hablarlo. Por mucho que ahorita le demos promoción. Yo hace poco estaba escuchando música, creo que es la primera vez. No, o sea, ya me ha pasado varias veces, pero esta vez me pasó mucho. Que la música de géneros diferentes, empezó a sonar en el Spotify y era una música urbana, pero literalmente era pornografía lo que estaba escuchando. Y un momento que mi cerebro se da cuenta de la cuestión, así como que reacciona. Y digo, miércoles, esto me despierta la libido fácil y es pornografía soft, o sea, suave. Increíble. Y la quité enseguida, porque es un deseo, o sea, que si yo de pana, nunca, gracias a Dios también, a pesar de que mi papá nos explicaron unas cosas, el contexto, Julián, y yo sé que eso de hablar con tus hijos, luego mis padres lo hicieron, o sea, como que me ayudaron a cuidarme mucho, la verdad, no he sido un loco, pero tampoco he sido, que no me he equivocado, no quiero aquí plantearme esa postura tampoco, pero... chamo, es muy fácil que se despierte eso cuando no necesitas despertarlo, pero uno por la música, por lo que ves, por lo que consumes, algo muy suave, caes otra vez en eso. Y pasa muchísimo. Definitivamente. Una vez que consumes pornografía, esto no solamente queda en tu mente, atrapa tu mente, quedas esclavizado a ella, sino que la vuelves a consumir una vez, 2 veces, pero llega un punto que ya ese tipo de pornografía, ese nivel de pornografía que estás consumiendo, ya No te satisface. no te satisface. Y dice, perro, ya, Next esto ya level. necesito otro nivel. Sí. Y entonces comienzas ya a consumir otro tipo de pornografía que comienza a pervertirte, comienza a torcer ya todos tus principios, y comienza a cambiar ese diseño sexual, social, humano, comienza a ser desquebrajado por Claro. completo. Y entonces ya, por eso es que vemos pornografía hasta con animales. De por sí, en el video que acabamos de transmitir, ustedes se dan cuenta que dice que el video más visto tiene 295 millones, algo así es que nombra él, y dice que es una violación en vivo. O sea, entonces fíjate el nivel de perversidad que lleva la pornografía. Yo creo que dentro del mundo en que estamos viviendo, donde hay muchas cosas que la tecnología ha permitido normalizar, o sea, lo hemos hablado en varios episodios, el tema, por ejemplo, de la salud mental, que antes era un tabú hablarlo, Así es. ahora se ha normalizado. Hay muchas cosas que se han normalizado y yo me atrevo a decir que bueno, aquí hay una muestra de 3, pero yo me atrevería a decir que hoy es muy normal que la gente diga, sí, yo consumo pornografía. Creo que la normalización de la gente que lo dice, sí, de hecho hay desde la parte inclusive de la parte psicológica, de la parte de asesoría médica, o sea, han tratado como normalizar este tema también. Yo creo que abiertamente, de hecho hay muchas cosas en TikTok que hablan de esto, de gente que sale a la calle a preguntar y la gente abiertamente responde Lo que dice. sí, hay gente que dice que es sano, que es saludable, pero yo me atrevería a decir, y nuevamente esto es una opinión, que la mayoría de la gente que dice que sí consume pornografía, poca gente reconoce el nivel de adicción que puede tener o el nivel de esclavitud que pueda tener. Porque nuevamente, como siempre decimos aquí, no sé, esta es nuestra opinión está basada en nuestros principios y en lo que creemos, respetamos las diferentes opiniones también que puedan tener, pero nosotros sí hablamos, en este caso estamos hablando mucho de la experiencia y en mi caso, a mí una de las luchas difíciles que tuve fue el tema de la esclavitud, porque era una adicción y yo creo que de las adicciones, yo tuve una vida complicada de chamo y yo pasé por muchas adicciones y esta fue la más difícil de vencer, la más dura, inclusive incluyendo otras drogas, por decirlo de alguna manera.
Esta fue muy, muy, muy difícil de vencer y no hubo persona, no hubo amigo, no hubo consejero, no hubo doctor, no hubo nada que me pudiera a mí sacar de ese hueco. Solamente se lo atribuyo a que Dios me sacó de ahí. Y fue una lucha durísima, pero durísima, que afectó, o sea, yo nunca tuve relaciones estables, siempre cambiaba, o sea, nunca fui fiel en una relación, o sea, desde chamo, mis noviazgos, o sea, siempre dejaba una relación para entrar en otra. Cuando estaba en una relación, el tema de la infidelidad era algo muy frecuente en mi vida, el tema de la violencia en la relación era algo muy clave. O sea, yo fui muy, muy esclavo. Y yo sí puedo decir desde la experiencia que cuando yo empecé a notar hace unos años para acá que se normalizó el tema de decir, es que consumir pornografía está bien. Pero bueno, hasta cierto punto ahí me di cuenta la cantidad de personas que no están diciendo lo esclavo que eres. Así es. Porque es una esclavitud muy dura. Y tú decías hace rato, yo creo que siempre nuestro objetivo es poner una vía o una solución o una alternativa sobre la mesa. Y en mi caso particular, yo puedo decir que el consumo de pornografía daña absolutamente todo. Porque una de las cosas que a mí me gustó mucho de las cosas que escribimos y que reflexionamos es que, y tú lo decías hace rato, daña ese diseño sexual, pero yo creo que daña el diseño, yo creo que va más allá, daña el diseño original de Dios para nosotros. O sea, porque tú hace rato mencionabas dos palabras. Uno, esclavitud. A mí me hizo esclavo, adicto, como le quieras poner, pero yo era un esclavo y era adicto a eso. Y eso no es parte del diseño de Dios. La otra cosa, la violencia, era parte de mi vida. O sea, ya yo estaba a un nivel de afectado que la violencia estaba normalizada. Y eso no es parte del diseño original tampoco. Entonces, a mí, a medida que lo hablábamos, yo creo que desde mi punto de vista, el consumo de pornografía, que tú dices, bueno, una o dos veces, no me hace nada mal. Lo que no sabes es que las probabilidades de probar y luego salirte son muy bajas. Sí. Y el nivel de adicción es muy fuerte y además, o sea, en verdad lo estoy diciendo hoy y ya van a ver que esto va a pasar muy rápido. Todo el tema de inteligencia artificial va a volar, porque ya no necesitas actrices, ya no necesitas, o sea, grabar, ya no necesitas estudios. El otro día veía un artículo de cómo están creando pornografía con rostros de personas famosas. Sí. Ya eso pasa. Y ya se está haciendo ¿Eso está pasando viral. hoy? Sí, ¿Eso es qué va a pasar? ya. Eso está pasando hoy. Ya. Entonces eso va a disparar los niveles, más el acceso. Entonces hay una cantidad de cosas que realmente son alarmantes, pero a mí esta frase y lo voy a leer aquí, lo voy a conseguir, aquí está. El tema de las relaciones saludables, eso es algo que yo decía ahorita, es algo que yo nunca pude experimentar hasta que realmente, y por eso yo siempre digo, Dios es extremadamente bueno y paciente, porque además por la vida desastrosa que yo tuve, al final terminó regalándome la mejor esposa que yo podía tener y que no merecía. Si quiere decir lo contrario. Exacto. Y el tema de las relaciones saludables es algo que para mí, cuando yo lo leí, yo dije, yo nunca tuve una relación saludable, nunca en mi vida experimenté una relación saludable, hasta ahorita, gracias a Dios, el matrimonio que tengo. Porque mira esto que me gustó a mí. La diferencia mira, Dios diseñó las relaciones sexuales para ser una expresión de amor y compromiso entre dos personas. El diseño de la relación sexual viene de parte de Dios, pero con un propósito. Y el propósito, obviamente, es la expresión, es una expresión de amor y compromiso entre dos personas. Y eso sucede dentro del matrimonio. Ahora, la pornografía atenta contra todo eso. La pornografía, por otro lado, promueve una visión del sexo desconectada del amor, desconectada del compromiso y excluye la intimidad auténtica. Es decir, realmente es todo lo contrario al modelo de identidad que propone en lo que nosotros creemos. Chamo, me hiciste recordar un caso dentro de mi vida como creyente. Una de las cosas que hice fue capacitarme como consejero juvenil. Y dentro de esta consejería, una vez había una pareja de jóvenes que se iban a casar. Y yo veía que la chica que se iba a casar estaba un poco angustiada, la veía como indecisa y ella pidió conversar conmigo, con mi esposa y conmigo. Y
nos sentamos a conversar con ella y fue increíble, una conversación increíble porque ella tenía mucho miedo de ir al matrimonio. Fíjense esto, miren este caso, ella tenía mucho temor de ir al matrimonio porque ella tenía una idea del acto sexual preconcebida por la pornografía que había consumido. Wow. Y entonces ella estaba preocupada si ella iba a estar a la altura de, en el momento de consumir su matrimonio sexualmente, según lo que ella había consumido en la pornografía. Había Y ella había un seteado. estándar y Claro. estaba sufriendo por eso. Estaba sufriendo por eso. Y lo tremendo de esto es que cuando comenzamos a indagar en su proceso de esta lucha, esta joven, ella comenzó a consumir pornografía como a los 6 años porque su papá le compró una película de niños, de estas de Barbie, Candy, no me acuerdo cuál era que ella quería ver, pero tenía la carátula de la comiquita que ella quería, y se la dio el DVD, boom, y los dejó para que viera su película de niña, y resulta Claro. que había un CD de pornografía. Claro. Y ella dice que ella se sentó y se quedó En shock, pues, viendo eso. Claro. Dice que desde ahí ella comenzó a consumir pornografía. Y creció consumiendo pornografía hasta que llegó el punto donde tenía que casarse. Y ella tenía pánico de que todo iba a ser estropeado por causa de la pornografía. Claro, como creyentes pudimos guiarle en varias cosas y ser consejeros para que ella pudiera dar pasos para poder comenzar a salir de todo este proceso. Hoy unos... no sé cuántos años tendrán de casados, pero están felizmente casados todavía y nos alegramos por eso. Y llevan un matrimonio muy hermoso, pero le costó muchísimo, fue un proceso largo, Claro. de altos y bajos para poder superar todo el daño que puede causar la pornografía en la mente de las personas. Sí, o sea, lo he percibido a raíz también que también como que tuve contacto con otros jóvenes, pero siempre he tratado como de partir de la empatía, porque algo que no me ayudó en mi época era que nadie, como que era yo vi como la contraparte, pues como que era una burla no saber al principio qué era la pornografía. Entonces mis amigos me presionaban, pero por otro lado tenía unos papás muy creyentes que no sabían cómo manejar eso. Pero entonces la postura de mis amigos era, chamo, esto es normal, ¿sabes? Chiste hacia eso, ve eso, entonces era como tomado como tonto. Y cuando me adentro ese mundo, me empecé a sentir muy mal y culpable. ¿Qué hizo eso? Que yo me aislara de mi papá y de mi mamá. De hecho, me acuerdo clarito la conversación con mi papá y fue, creo que una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. Primero porque mi papá siempre ha sido una persona como muy correcta y muy, muy fuerte a la hora de hablar. Y yo no me salían las palabras. Y recuerdo que cuando le dije a mi papá, yo estaba esperando que me dijera, tú no sirves para nada. O sea, tú, un hombre malo. O sea, de pana sentía una culpa. Y cuando vi que mi papá se sentó y me dijo que era normal, siendo cristiano con sus creencias, cuando me dijo que era normal, fue como para mí como que, miércoles. Te liberaste. Empecé a hablar, ¿no? Y me dijo, hijo, es normal, yo también he pasado por eso. Pocos momentos he visto tan vulnerable a mi papá y ese es uno de los momentos que me marcó muchísimo, que yo digo que si yo no hubiese tenido esa conversación con mi papá, yo hoy en día no estaría seguro de mi diseño y del propósito de por qué quiero hacer las cosas como mejor, pues bien. Porque si mi papá en ese momento no me hubiese escuchado, sino que pasa muchísimo que por nuestras creencias nos nublamos, aunque no somos capaces de ser vulnerables, pues yo sería un loco. Claro. O sea, porque el acceso que tengo ahorita 24/7, tengo amistades y no las critico, y lo hablaba con Julián, le decía, es imposible presentarle a una amiga, porque enseguida es como que si no están pendientes en desarrollar una amistad o de conocer, sino simplemente sexualizar. Así es. Y ya no solamente pasa de parte de los hombres, pasa de parte de las De mujeres. las mujeres. Claro. Hay estereotipos, ¿no? O sea, literal lo voy a decir aquí, lo tiene grande, lo tiene pequeño, es un bobo, no piensa de esa manera, ay no, pero
sexualizamos, o sea, nos está moldeando de una forma que literal lo que significa la pornografía viene de la palabra prostitución, estamos prostituyendo nuestra humanidad. Y eso el prostituyendo nuestra humanidad y el deshumanizarnos, Sí. que creo que es uno de los efectos más duros de la pornografía. A mí lo que me llama la atención es que, o sea, en este momento, y creo que lo hablaste en el episodio pasado, en este momento en el mundo hay una crisis dura de opioides. Sí. Y de hecho hay ciudades en Estados Unidos que uno ve los efectos que está teniendo y son devastadores. Y creo que vienen años muy duros con respecto a estas sustancias, pero también pasó en su momento con drogas que estaban afectando a la sociedad. Y a mí lo que me llama la atención es que, desde mi punto de vista, esta es una de las drogas más adictivas que hay, una de las más dañinas que hay, y no hay suficiente concientización acerca de esto. Tú ves campañas de los gobiernos muy, muy grandes en contra de las drogas, pero obviamente nuevamente cayendo en el punto de la industria y el dinero que esto mueve. Sí. Esta droga es No, como para que eso se no hay deja campaña. pasar. O sea, y el problema es que ha venido o viene, o sea, el número de crecimiento es muy grande, el tema de la accesibilidad, el tema de todas las variables que ya hemos hablado, lo único que apunta es que los números van a seguir creciendo. Así es. Y yo creo que el tema de los principios y lo que tú decías hace rato, la responsabilidad que cada persona, uno, como padre, entender que si eres padre y tienes hijos, el normalizar hablar de esto es demasiado necesario. Dos, si eres una persona que está batallando contra esta adicción, también hay que normalizarlo como fue tu experiencia, el hablarlo. Sí. O sea, porque otra de las cosas, en mi experiencia, es que yo nunca me sentí bien post haber consumido pornografía. Es decir, te daba una gratificación muy temporal, pero el sentimiento de culpa sí perduraba. Ese era el efecto, Sí, era horrible. ese es el efecto largo. Toda droga tiene un efecto que es instantáneo, es momentáneo, pero luego tiene un efecto que es a largo plazo. El efecto a largo plazo, desde mi opinión y desde mi experiencia de la pornografía, es el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa es muy difícil de batallar. Y además, en personas que consideren como opción creer en Dios, te separa totalmente. Porque tú sientes que ese sentimiento de culpabilidad es tan duro grande. que para mí no hay chance. O sea, ¿quién me va a estar perdonando si yo si consumí unas categorías tan absurdas y llegué a un nivel de abstracción y de aberración que Dios ni que Dios me va a estar aceptando? Entonces, cuando tú lo analizas desde una perspectiva muy tratar de verlo desde afuera como la figura completa, la foto completa, es la droga más devastadora que ha tenido la humanidad. Sí. Y no se le está prestando la atención así. suficiente. Y en los tiempos que estamos viviendo de nivel tecnología, porque eso es otra, la industria pornográfica tiene acceso a la tecnología primero que nada. O sea, la tecnología pasa primero en manos de los ejércitos, luego a manos de la tecnología y después llega a manos de la gente, de nosotros normal. Todo lo que está sucediendo, lo dijimos hace rato a nivel de inteligencia artificial, no tenemos idea de lo que se viene. O sea, pero no tenemos ni idea de lo que se viene. Así es. Y yo creo que la intención de este episodio, más allá de leer data, más allá de tratar de sumar un poquito al tema de la concientización, tiene que ver también hablar desde nuestra experiencia, porque si algo se debe normalizar, es normalizar hablar de los problemas que esto le genera a cada persona. Así Porque yo lo decía hace rato, sí, todo el mundo dice que consumir pornografía, yo lo he hecho de vez en cuando, pero es muy poca la gente que dice, ¿sabes qué? Esto es una adicción para mí y estoy batallando contra eso. Es así, Juan. Fíjate, ahorita decías en cuanto a cómo la humanidad ha sido golpeada por la pornografía a niveles tan grandes, pero no solo en la humanidad, sino esto también ha llegado a tocar a la iglesia. Y es un punto que quiero tocar. Para mí esto es un punto sumamente importante, porque, y no es que, ojo, yo quiero dejarlo claro, yo amo a la iglesia, pertenezco a una iglesia, pero este es un tema que se ha hecho tabú dentro de las iglesias. O en algunas, o en algunas sí. iglesias, para no generalizar. Sí. Pero, por lo menos estadísticamente, el 68, estadísticas actuales, 68% de los hombres varones en las iglesias consumen pornografía. Consumen, no que consumieron, sino que son creyentes, están dentro de la iglesia y consumen pornografía aún estando dentro de la iglesia.
Yo estudié en un seminario para predicadores, pastores y predicadores, y tuve la oportunidad de compartir como con unos 60 hombres y estuvimos leyendo un libro acerca de sexualidad. Y dentro de este tema se tocó el tema de la pornografía. Y era increíble ver que dentro de 60 pastores y líderes religiosos, casi el 100% Ya lo que ustedes, el grupo de estaba ustedes. consumiendo o había consumido o había batallado en algún momento con la pornografía siendo creyente. Entonces, esto es tan importante, tocar estos puntos, porque creo que se tienen que hablar de estos temas, se tienen que tocar estos temas, aún las iglesias tienen que abordar estos temas y no hacerlos tabú. No podemos seguir cerrándonos a estos temas, sino simplemente abrir más bien el tema y llevarlo a la luz de la palabra, y abrirlo para que las personas que están dentro de estas iglesias puedan también, y están batallando en silencio, puedan ver de que el hombre que está parado allí enseñando también es débil, Claro. Sí. que es débil, y que también batalla. Pero que así como hay perdón para ese hombre que lidera esa iglesia, también hay perdón para aquel que está sentado ahí y que también puede ser, esa persona que está sentada allí batallando también puede salir de allí. Es que yo creo que desde mi perspectiva el tema de también o la visión de iglesia es eso, es ese sentido de comunidad, es ese sentido de apoyo, es ese sentido tú lo decías hace rato, el tema de la empatía. Sí, de la Es confianza. vale, porque una persona que de repente está escuchando dice, esto pasa dentro de la iglesia, yo no quiero, no, sí, pasa en todos lados. O sea, pasa afuera, pasa adentro, pasa afuera, pasa, como dicen, pasa en las mejores familias. Y yo sí creo que, nuevamente, o sea, la importancia de normalizar hablar de esto. O sea, porque mucha gente dice, hay líderes, y no solamente me refiero a la iglesia cristiana, hay líderes de, pon la religión que tú quieras, que seguro están batallando contra esto. O sea, porque nuevamente yo creo que esta es la droga más adictiva y más peligrosa que la humanidad ha tenido, y además que ha sido un mal de generaciones por generaciones. Pero yo sí creo que lo que tú, o sea, rescato mucho de lo que tú dices es, cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga ese sentimiento de culpa, seas creyente o no seas creyente. Así es. Ese es el efecto real de la pornografía. Ese sentimiento de culpa te aparta de, Te aplasta. uno, si eres cristiano, si eres creyente, lo que sea, te aparta de Dios. Dos, si no eres, te cierra más la puerta a acercarte, pero te aparta de tu familia, De tu te aparta familia, de tu de las esposa, personas, te aparta de las de personas. amigos, Entonces, te aísla. yo creo que yo tenía mucho la necesidad de hablar de este tema porque creo que desde el grano de arena que podamos aportar a no solamente la concientización, sino a la normalización de la adicción que esto está generando y de los tiempos que se vienen como familias, como individuos, como parejas, como creyentes, como no creyentes, hay que estar consciente de esto, porque se coquetea con algo que es extremadamente peligroso y nada más medio acercarte. Yo recuerdo que yo en estos días estaba en una reunión y la gente estaba hablando había un grupo de personas hablando de una droga que está, bueno, que tiene ya tiempo como también tomando mucha fuerza, pero es el tema de los viajes. Y todas las personas que estaban ahí, que estaban alrededor mío, que hablaban de que la habían probado, todos habían dicho, jamás nunca lo hago, porque solamente acercarme o haberlo hecho una vez, casi pierdo el control. Y de las 23 personas que habían ahí, todas, de las 23, 20 lo habían probado, y de las 23, 20 dijeron, más nunca quiero nada que ver con esto. Pero eso no pasa con la pornografía. En la pornografía entras e inmediatamente te quedas, y es tan silenciosa y es tan destructiva de manera silenciosa que yo creo que vale la pena que se empiece a hablar mucho más de esto. Porque nuevamente este video para mí es solamente una radiografía de lo que está empezando a suceder. Y yo quiero también agregar algo con mi experiencia tal vez. A mí eso, y sé que le pasa a muchos jóvenes, está el extremo de la promiscuidad y de volverse loco, y está el extremo del aislamiento, el extremo de la baja autoestima, de la soledad, que eso básicamente es lo que hace la pornografía también. Te destruye desde muy joven, te aísla y te hace pensar que no eres suficiente. De hecho, entre los estudios me llamaba mucho la atención, baja autoestima. Y fue algo que yo viví, baja autoestima, por mucho tiempo.
hasta que entré, y yo diría que también puede ser una solución, crear espacios seguros. Y cuando digo espacios seguros, no quiere decir espacios que no estén, donde no se hablen de problemas, no se hablen de errores, donde yo no vaya a ser juzgado. Exactamente. Así Y es. yo, algo que me duele y que sé que muchos jóvenes están así, que los sigo viendo, es cómo tratan a los jóvenes en el sentido de que no tienen la paciencia primero para escucharlos, sino que siempre quieren defender una postura antes de escucharlos. Sí. Es verdad. Y actualmente los sitios donde estamos hay mucha inseguridad, y no estoy hablando de seguridad como inseguridad como la conocemos, sino espacios donde la gente va a dar tu opinión antes de primero escucharte, y lo hemos hablado mucho acá acerca de la empatía, pero digo ese espacio seguro donde tú puedas hablar de tus problemas, donde puedas saber que alguien está pasando por lo mismo, es lo que necesitamos. No las caretas, no la normalización de la pornografía, ni la normalización de la pornografía como una alternativa, sino realmente ese sentimiento de culpa que estoy seguro que ese 90% lo siente de alguna manera, porque es algo que uno no controla. O sea, pero yo le he preguntado a amigos que no tienen creencias y es el mismo sentimiento. Es como Claro. que algo así, después lo tratas de llenar con otra cosa y después con otra cosa, y es una batalla interminable. Yo creo que algo que me mostró y aprendí de mi papá en ese momento fue entender que estaba en un espacio seguro con él. Y después hubo otra persona que habló conmigo y también estaba pasando por lo mismo y me dio unas herramientas. Me decía: Alejandro, la pornografía siempre va a estar. O Así sea, es. hoy salimos de acá y terminamos este podcast, va a estar y no la vamos a poder detener. Sí, vale, claro. Pero es algo tan individual esta lucha. Es algo que yo les puedo decir: mira, yo estoy batallando con eso, yo diariamente tomo medidas para evitar claro. que eso me consuma. Así mismo es. Y cada uno de nosotros y los que nos estén escuchando posiblemente están en eso. O sea, pasaste 1 año, 2 años, 3 meses, 2 meses, pero siempre vas a estar ahí. No es algo que tú vayas a tener que pagar para que te lo den. Entonces, ¿qué trato? Y aquí voy a dar algunos tips que he tratado yo de hacer. Primero, ocupar mucho tiempo. El aburrimiento mata. Claro. Killer. El aburrimiento, estar sin hacer nada, te lleva a pensar en eso. Claro, el tiempo de ocio siempre te va a llevar Sí. a buscar otras alternativas. La falta de amigos o de personas que te rodeen. Killer también. La soledad es buena, pero mucha soledad te lleva a buscar escapes, porque tu cuerpo necesita descargar. Entonces, necesitas buscar esa solución. Yo sé que hay muchos chamos que están en ese y dicen: pero dame un consejo práctico, es eso, yo me voy a trotar. Digo, yo prefiero trotar y quemar energía en eso porque la tengo, que estar pensando en cosas que te van a llevar a eso. Y eso te va a ayudar, y lo he vivido, a que cuando te relaciones y busques la manera de conocer a personas, no perder tu identidad. Hay mucha gente que te presiona, y lo he vivido como en mi caso me ha presionado a hacer cosas que yo no soy así. Y es ahí donde yo me empiezo a deshumanizar. Cuando empiezo a hacer cosas para que otras personas me traten de manera diferente porque estoy inmerso en ese mundo. Y nada, o sea, y ahí es donde yo digo, ahí es el momento donde ser luz es importante. Claro. Y decir: mira, yo tengo una alternativa. No es necesario ver a una mujer así, no es necesario que una mujer vea a un hombre así. Yo sí amo la caballerosidad. Es algo que yo quisiera rescatar, no como sentido de imponerse, sino como sentido de verdad lo que vale, de ver al otro como un ser humano con el que tú puedas hablar, conversar y enamorarnos de las cosas que realmente valen la pena. Y sería como mi granito de arena. Yo a eso, esto. yo eso lo aporto porque tuviste un punto importante. Yo conozco personas, lo que se conoce como adictos recuperados, ¿no? Sí. O sea, Ok. en el alcoholismo es muy común que una persona, un alcohólico recuperado, lleva el tiempo que tiene sin consumir. Pero ellos siempre son muy conscientes de que si medio rozan o medio caen, pueden volver a caer. Y eso pasa mucho con la pornografía. O sea, con la pornografía sí. es una decisión consciente, donde tú dices, porque nuevamente, o sea, está aquí todo el tiempo, Sí. va a Está estar ahí. aquí todo el tiempo, va a estar más presente, y es una decisión muy, muy, muy consciente de decir, ¿sabes qué? No voy pendiente porque entiendo el peligro de lo adictivo que es. O sea, Sí. yo, desde ese punto de vista, yo hoy en día, gracias a Dios, puedo decir que es una adicción superada, pero a mí ni se me pasa por la cabeza y es un terror todo el tiempo decir, yo jamás, porque yo sé que yo medio puedo caer y sé que la apertura es muy, muy grande. Aquel que crea estar firme, cuídese de no Sí, caer. sí, sí, sí. Una de las cosas que yo tiendo a practicar es que yo depuro mis redes sociales.
Y es una cuestión de madurez y de conciencia, que sabes que la pornografía te va a hacer daño y que hay detonantes en las redes sociales que te van a llevar a consumir cada vez imágenes más explícitas. Entonces yo lo que hago es depurar y veo muy bien a quién voy a seguir. Yo también hago eso. Entonces mi esposa me ayuda mucho en eso, porque ella es mi primera ayuda, ¿no? Para ella no es de ignorancia mis batallas, por eso es mi esposa, ¿no? No hay nada oculto. Y una de las cosas que yo le podría recomendar a las personas casadas es que confíen en sus esposas, que si están batallando contra la pornografía y estás casado o casada, confía en tu pareja, sea a tu esposo o a tu esposa, y confiesa lo que estás pasando, en qué nivel te encuentras, y pídele ayuda, porque esa persona creo que es la más indicada para ayudarte y tenderte la mano en ese momento. Me gusta esa idea de la depuración de redes, porque es algo que funciona para todo. Sí, Eso de, sí. yo no quiero ver este tipo de contenido porque me afecta, porque además es como un... No quiero irme a lo tecnicismo del marketing, pero es como un funnel de conversión. Tú empiezas por, no, porque me gusta este tipo de contenido que es soft, y el mismo algoritmo entiende que te gusta, y luego te voy mostrando algo menos soft y menos soft y menos, hasta que salen los banners de 3 meses gratis de X vestido de bruja. O sea, te sale una cantidad de cosas pero eso no pasa por casualidad. Eso pasa por las interacciones que tú vas teniendo. Que vas teniendo. Porque tú dices, yo no busco contenido pornográfico, pero la conversión empieza por lo más soft, y las redes sociales están llenas del contenido muy No, soft. yo ahora prefiero consumir el food porn, ¿sabes? Al fútbol, ese lleva otro tipo de adicciones que me costó batallar también. Sí, para pero es preferible. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí porque fue un tema largo, pero bueno, ojalá le haya servido a cualquier persona que Así es. está batallando de manera directa o indirecta con esta droga que